Santiago, el capítulo número 2. Así, capítulo número 2 de Santiago, donde ya se nos está diciendo básicamente necesitamos aprender a escuchar. ¿Sí? Dios definitivamente desea que nuestras vidas se asemejen más y más a las virtudes de Cristo. ¿Sí? Que eso es lo que usted y yo pudiésemos entender que la meta suya para con su vida sea la meta de Dios para con su vida. Y que esa meta es que usted y yo nos asemejemos, insisto, más y más a las virtudes de Jesús. Van a haber pruebas, ¿sí? Van a haber también tentaciones. Pero la única manera en que nosotros podamos manejar esas pruebas y esas tentaciones es manteniendo la mirada en el Señor y en su palabra. Ya, si usted y yo no nos alimentamos de su palabra, no vamos nosotros a poder vencer o aprobar las pruebas o vencer las tentaciones. Es imposible. Necesitamos oír y oír a Dios. Lamentablemente, muchas veces más quisiéramos oír otras cosas. No es así, pero lo que la Biblia nos enseña y nos dice es necesitamos ser oidores y buenos oidores. Esto es oidores que nos convirtamos en personas que obedecen. Dentro de ello, en el capítulo número 2, ¿sí? Nos dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ciertamente, el llegar a ser un hijo de Dios indica, sí, que nuestras vidas necesariamente, sí, o en su defecto, nuestras vidas necesitan ser transformadas. No que veamos las cosas como las veíamos antes, esto es como hijos de este mundo, ¿sí? O hijos del pecado, sino que nuestra visión cambie y cambie a la manera de Dios. Recuerde usted que siempre hemos mencionado este dicho que todo se ve de acuerdo al color del cristal, ¿verdad? Con que se mira. Entonces, una cosa es mirar las cosas con el cristal de nuestra naturaleza y otra cosa es mirar las cosas con el cristal de la naturaleza de Dios. Y se nos está llamando a que dejemos de ver las cosas como el cristal o conforme al color del cristal de nuestra carne y que aprendamos a ver las cosas conforme al color del cristal del espíritu. Y para ello requerimos de un proceso de transformación, y bien lo dice la Biblia en Romanos en el capítulo 12, ¿no? Eso sí, o sea, uno, que necesitamos rendirnos a Él, y dos, que en Él le permitamos a Él transformar nuestra manera de pensar y nuestro ser, para que recién allí nosotros podamos en verdad confirmar, verificar qué buena, qué correcta es la palabra de Dios. Mientras usted y yo
continuemos haciendo las cosas a nuestra manera o también conforme a nuestro esfuerzo, vamos a seguir maltratándonos. ¿Sí? Y cuando digo maltratándonos, no me refiero simplemente al hecho de que como individuos nos maltratamos, que ya es bastante, sino que también arrastramos con nosotros familias, ¿sí? Y hasta otros grupos de personas. Así que la idea es que entendamos eso. Cuando, a ver, rapidito, y lo vamos a también estudiar esto en los miércoles, Dios mediante, en el libro de Daniel, cuando a Daniel se le mete al foso, se le arroja, ¿no? Al foso de los leones y después él sale liberado de ese foso de los leones. ¿A quiénes se les arrojó al foso de los leones después de Daniel? ¿Alguien se acuerda? A los que lo habían acusado, Bien, a los que a los que le habían acusado. ¿Alguien más con ellos? a sus familias. Ciertamente, hermanos, recuerde usted, o sea, a eso voy, que nuestras decisiones, nos guste o no, en una u otra forma va a afectar a los que nos rodean, ¿sí? Va a arrastrar a los que nos rodean. Entonces, no se trata de que uno dice, no, pues ya es mi vida, ¿no? Ya yo hago con mi vida lo que yo quiero. Falso. Estás también afectando a otros, ¿sí? No se trata solo de ti. Es como, si me permite el ejemplo, el virus, ¿no? Usted puede decir, no, ya me cansé de estar aquí en restricción, yo me voy, hago lo que yo quiero, ¿no? Total, es mi vida, ¿sí? Ya está bien, es su vida, pero puede afectar a otros, ¿verdad? O sea, puede afectar a otros con quienes usted va a estar en contacto si es que se contagia del virus. Entonces, entienda usted, necesitamos aprender a ver las cosas conforme el color del cristal de la visión de Dios. Y eso va a beneficiarlo a usted, va a beneficiar también a los de su alrededor. Qué hermoso sería el poder nosotros vivir así. Decía en el capítulo número 2, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, esto es, que la fe nuestra, ¿sí? Esto es como creyentes, como iglesia, ¿sí? Y repito, el día domingo dije algo al respecto, cuando la palabra fe está antecedida por el artículo definido, en este caso si lo está, se refiere a las convicciones que debemos tener, a las creencias que tenemos como iglesias, más que simplemente a la forma como en forma individual confío en Dios. Sí, aunque también tiene parte que ver en esto, pero que no seamos, dice así, no, acá, con acepción de personas. Hace poco se ha visto, o hemos visto en las noticias, ¿no? Cómo es que aparentemente y definitivamente, no que aparentemente, todavía existe la discriminación racial, ¿no? En Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, en otros lugares también, quizás acá mismo también, ¿sí? Sino que a veces, a veces como uno no tiene ese problema, piensa que otros no lo notan, ¿no? Uno no lo nota. Pero también puede ser. Acá, sin embargo, se refiere mucho más a una discriminación social, ¿sí? Y que eso sí es más real en nuestra sociedad. Bueno, y no solo en nuestra sociedad, ¿no? Sino en muchas otras sociedades también, quizás en todas, ¿no? Siempre ha habido este tipo de problemas. Pero lo triste es cuando esto se permite o se arrastra a la iglesia del Señor, ¿verdad?
necesitamos tener mucho cuidado. Coméntenme ustedes, no el tipo de discriminación que usted pueda practicar, si es que practica, sino tipos de discriminación que se pueda experimentar. ¿Sí? Alguno de ustedes con algún tipo de discriminación que sabe existe en nuestra sociedad, en el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de discriminación racial, ¿no? Algún otro tipo de discriminación que se puede, también decíamos quizás social, ¿no? Algo más que se pueda hacer también. Por estratos. ¿Perdón? Por estratos económicos. ¿Cierto? Sí, Carmen Eva. De religión también, pastor. Profesiones también. Claro que sí, claro que sí. No, nosotros somos más que otros, ¿no? Cierto, hay que tener mucho cuidado con ello cuando lo que la Biblia dice, si somos lo que somos por la gracia de Dios. No es que seamos aquí mejores. Y honestamente a mí una vez me pasó esto, ¿sí? Estábamos reunidos en una propiedad de una iglesia y era una reunión de jóvenes y afuera se escuchaba gente tomando, ¿no? Y ahí, cuando la gente toma, se vuelve algo sorda, ¿no? Porque comienzan a gritar, ¿no? Comienzan a gritar. Y bueno, nos llamaba la atención, pero uno de los hermanos que estaba ahí en la iglesia con nosotros dijo, estos pecadores, ¿no? Ya Dios los irá a castigar. Felizmente que nosotros somos mejores, dijo, ¿no? Yo estaba como, no, hay que tener cuidado también con estas cosas, ¿no? ¿Algo más o alguien más con algún tipo de discriminación? Cultural, definitivamente también, ¿no? Cultural, yo sé más que tú. ¿Algo más o alguien más? ¿Algún otro tipo de... ¿Perdón? También, cierto, discriminación audífona. De género. Que ahorita se está viendo mucho eso, la discriminación. También muchísimo. También, si no piensas igual. Claro, y no se trata de tener que aceptar aún lo que es incorrecto, no se trata de ello, ¿no? Sino de lo que se trata es de saber respetar. ¿No es así? Claro que sí. ¿Algo más o alguien más? La discriminación con los adultos mayores, ¿también, pastor? Definitivamente, claro que sí. Es triste, honestamente, sí. Bueno, ahora ya se les acabó el chiste a los muchachos, ¿no? Cuando uno sube a un micro y no, los muchachos ahí con la cabeza metida en el celular, y qué les importa si hay una persona adulta, ¿no? Una persona mayor que necesita un asiento, ¿no? Y sí, no importa eso. ¿Algo más o alguien más? Con las personas discapacitadas también, pastor. Claro que sí, claro que sí. Sí. También en lo laboral, ¿no? También hay mucha discriminación en lo laboral, ¿no? Que tiene que ver con, claro, estratos también, ¿no? Posiciones, pero también existe eso, ¿no? O si tú tienes un trabajo, pues como que, por ejemplo, no es, simplemente estoy diciendo esto, no sé si alguien tiene ese tipo de negocio. Por ejemplo, si usted tiene un trabajo como del mercado, pues se le ve como, no, ese es del mercado, ¿no? En cambio, si usted tiene un trabajo de oficina, ¿no? En cambio, lo mío es de oficina, ¿no? Así que hay tantas. Es increíble, en verdad. Honestamente, hermanos, pienso que decir que nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación, quizás deberíamos repensarlo, ¿sí? Porque se entienda usted, todos tenemos cosas que nos gustan y que no nos gustan también, ¿sí? Y dentro de ello, aún también situaciones, posiciones, qué sé yo, comportamientos. Así que no piense que este mensaje no es para usted, ¿no? Porque usted dirá, no, pero yo no hago eso.
quizás no haga eso en esta área o en algunas áreas más vistas, pero quizás en otras sí, ¿no? Quizás en otras sí. Hermano Peter. Pastor, ya que la hermana Margarita tocó la palabra discapacitado, se me vino a la cabeza algo de que quizás yo no comparto. Hay mucha gente y hasta en el letrero dice para personas inválidas. Y yo tengo entendido que inválida es sin valor, no válido. Creo que suena muy discriminatorio, por eso se podría decir una persona discapacitada. Bueno, en realidad ya ni siquiera discapacitada, porque ahora ya tiene otro término, ¿verdad? No sé si alguien nos puede ayudar con eso. ¿Sí sabe cuál es este otro término? Con habilidades especiales, creo que es. Cierto, con habilidades especiales, ¿cierto? ¿No? Con habilidades especiales. Así que sí, o sea, que se haya tampoco comenzado con, espero, ¿no? Con mala intención a utilizar ese término, sino simplemente para hacer la diferencia, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? De quizás de ayudar. Pero sí, otros quizás ya lo utilizan más bien como para verse, no, yo soy más y ellos son menos, ¿no? Claro que sí. Y por eso se sigue cambiando términos, ¿no? Que también, que claro, esperamos que ayude, pero a veces no necesariamente ayuda, ¿no? A veces también podemos caer ya ¿qué sería esto? Ya chocheras nuestras, ¿no? ¿no? Que esta cosita puede ser ofensiva y ahora sobre todo con esto del bullying, todo es bullying, ¿no? Todo es bullying. En mi tiempo era simplemente la chacota, ¿no? Todo el mundo sobrevivía a eso, ¿no? Pero sí entiendo que sí hay bullying también, ¿no? Pero a lo que voy es que ahora todo es bullying. O sea, todo es bullying, ¿no? Cualquier cosita te fastidia, ya es bullying, ¿no? Así que todo eso también hay que manejar. Entonces, acá lo que se refiere, insisto, cierto, es al hecho, por sobre todo, hermano, de aprender de ver las cosas conforme a Dios, ¿sí? Pero sí ocurre aún también en iglesias donde al que tiene más, obviamente, se le brinda mayor atención que al que tiene menos. ¿Por qué razón cree usted que es eso? ¿Por qué razón es que al que tiene más se le brindaría en una congregación mayor atención que al que tiene menos? ¿Porque esa persona también aportaría más? Por ahí creo que va, claro que sí, por ahí va la cosa, ¿no? Porque se piensa, no, este de acá, de hecho, que puede hacer que las iglesias estén mejor, sean más fuertes. Yo me acuerdo cuando, si han conocido al boxeador Mike Tyson. Yo me acuerdo que en sus años mozos, o sea, como boxeador, ¿no? Él se bautizó en una iglesia bautista. Y me acuerdo que algunos hermanos estaban, pero orgullosos, ¿no? Mike Tyson se ha bautizado en una iglesia bautista. Y ciertamente si un hermano en Cristo trata de hacer las cosas bien, nos debemos gozar al margen de quién sea esa persona. Pero más se contentaban por el título que venía detrás de esta persona, ¿no? Y más adelante se convirtió a los musulmanes, me parece, sí. Así que no duró mucho esa supuesta alegría, ¿sí? Pero no debemos entender nosotros que Dios, entienda usted, pagó el precio por el rescate de las personas con su sangre. Y fue el mismo precio, ¿sí? Tanto por el moreno como por el blanco. Y también discriminación de peso, ¿verdad? No sé cómo se llamaría eso, cómo sería eso. Discriminación pesada, no es así. No sé cómo se llamaría eso, ¿no?
Pero también hay esas cosas también. Entonces, decía, Jesús pagó el mismo precio por personas, ¿sí? Por todas las personas, ¿sí? Decía, sea rico, sea pobre, sea una persona intelectual, no lo sea, sea una persona con habilidades especiales, dijiste, Peter, ¿sí? O no, y al otro, y al que no tiene alguna de esas cosas, ¿qué se le llama? O sea, ¿cuál sería no sé, el paralelo, pues, no lo opuesto, ¿no? Pero que ya me complicaron la vida ustedes, ya me complicaron la tarde, ya. Porque, o sea, decir, ya suena como que a que me estarían acusando si digo una persona que es normal, ¿no? No, me van a señalar el pastor que tiene, ¿no? Ya está. No sé qué, promedio, dice la hermana Melina, ok, promedio, pero algunos también se van a ofender si se les llama, esto es promedio, ¿no? En fin, o sea, Jesús en ese sentido entienda eso hizo ello, ¿sí? Y aún también en este sentido Jesús se pagó el mismo precio por pecadores como por religiosos, dicho sea de paso, ¿no? Y a lo que voy es que, hermanos, Jesús puede hacer una gran cosa, no con necesariamente la billetera de una persona, bueno, también podría, supongo, pero más que nada con el corazón de una persona, ¿verdad? Al margen de cuánto dinero uno pueda tener en el bolsillo. Que la idea es que tengamos un corazón para Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que, y mire usted, aquí estamos hablando de nuevamente 2000 años atrás, ¿sí? Y nuevamente con hermanos y hasta congregaciones que estaban pasando persecución, ¿no? Situaciones difíciles también. Y claro, quizás por ese lado, humanamente hablando, ellos pensaban, no, si entra alguien pues que es poderoso, quizás nos puede ayudar y hasta nos puede proteger. Porque podía ser que también ya estos hermanos caigan en persecución o quizás estén experimentando algo de persecución, ¿sí? En una ocasión, estudiando o leyendo sobre historia de la iglesia, casualmente a hermanos que estaban siendo perseguidos, ¿no? Se les acercó un prominente líder religioso de la religión oficial, y no queriendo congraciarse con ellos, ¿no? Y algunos de la iglesia verdadera dijeron, no, mejor alejaditos nada más, pero otros, no, pero que nos puede proteger si es que se vieran. Y como que lo recibieron, lo aceptaron, pero era una jugarreta suya, ¿no? Estaba tratando de ganarse la confianza de estas personas para después delatarlos, y se les aniquiló a todas esas personas creyentes, ¿no? Así que hay también en nosotros todo esto, ¿no? De que cruza por nuestra vida. Por eso es que necesitamos tanto de dejar de escucharnos a nosotros mismos, recuerden eso, ¿sí? Y que escuchemos atentamente a nuestro Dios, ¿sí? Aprendamos a escuchar atentamente a nuestro Dios. Justo hoy día me estaba preparando para esta noche, que les dije que vamos a tener estudios con la iglesia Bethel, vamos a estudiar los salmos en una manera bastante sencilla, y dentro de ello pude traer a la mente lo que el Señor, dentro de ese estudio que estaba preparando, lo que el Señor, lo que se le dijo a Josué, ¿no? Que se le dijo a Josué. A ver, algunos de ustedes, hermanos, a Josué, cuando se le habló de meditar en la ley, ¿por cuánto tiempo se le dijo que medite en la ley a través del día? ¿Alguien se acuerda? Todo el tiempo Noche y día. o día y noche. Entonces, si se les estuvo diciendo mediten día y noche, o sea, ¿qué significa esto? No significa todo el día, o sea, no significa siempre.
sea, muchas veces nosotros dejamos de meditar porque pensamos, no, o sea, no todo el tiempo vas a meditar. No, sí, la idea es que todo el tiempo meditemos en ello. Pero muchas veces nosotros no meditamos en ello, sino que más bien estamos ya pensando en, cómo, qué sé yo, cómo ganar esto, cómo lograr esto, y no está mal que también prestemos atención a quizás literatura, por así decirlo, pero que aún cuando nosotros consideremos ello, que sigamos meditando en la palabra y en base a ello entender si esto es correcto o no. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros más estamos mirando las cosas, ¿no? Con estos ojos muy naturales o muy carnales nuestros, y simplemente estamos dejándonos llevar por lo que la carne desea. Entonces aquí se nos está diciendo nuevamente, ¿sí? Hermanos míos, que vuestra fe, estoy en el capítulo 2, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿sí?, sea sin acepción de personas. O sea, la fe, ¿sí?, las creencias, las enseñanzas y las doctrinas de Jesús, ¿sí?, nos hacen darnos cuenta que esas creencias, esas enseñanzas no son o no practican la acepción de personas. ¿Sí? Insisto, decir que no tenemos nosotros ningún tipo de discriminación hacia otros o hacia algo, sería quizás un poco muy atrevido, valdría la pena que nos revalemos. Pero no se trata aquí tampoco de decir, uy, ya fui, ¿no? Sino más bien que ayer, ¿verdad? Fue que estudiamos que la idea es como mirarnos delante de un espejo, ¿no? ¿Qué se logra cuando alguien se mira delante de un espejo refiriéndose a la palabra del Señor? ¿Qué logra usted cuando usted se mira a un espejo? ¿Alguno de ustedes? ¿Cuál es el objetivo? Aparte, pues, de decirle, ¿no? Espejito, espejito mágico, ¿cuál es el más bello, ¿no? Todavía sobre la faz de la tierra, ¿no? Aparte de eso. Algunos de ustedes seguro que pensarán, no, hasta pensarán que cuando se mira usted junto al espejo, el espejo le sonríe y le guiña el ojo, ¿no? Hermano Eduardo quiso decir algo. Hermano, dije, como usted dice, mirar su imagen, ver su imagen en el espejo. Okay. Ok, pero cuando se ve la imagen, o sea, ¿qué es lo que usted, para qué lo hace? ¿Qué es lo que quiere lograr con esto? Para ver si estás bien arreglado o necesitas corregir algo. Definitivamente, sí. O sea, también nosotros entendamos que cuando vayamos a la palabra del Señor, que también tengamos esto en mente. Señor, ayúdame a ver lo que necesito también corregir. ¿Sí? Y que dentro de ello también si hay algunas cosas con las cuales nosotros tengamos problemas respecto a discriminación, Señor, ayúdame al respecto. Sí, ayúdame al respecto. Y Dios se entienda que Dios sabe que nosotros, o sea, Dios sabe cómo somos nosotros, qué complicados somos nosotros, y Dios está dispuesto a trabajar con nosotros. O sea, Dios está dispuesto a ayudarnos a salir de eso. ¿Sí? Por eso es que se nos dice, pero sed oidores, ¿verdad? Perdón, sed hacedores y no tan solo oidores. ¿Sí? Ese es el proceso, que nos miremos. Por eso es que nuevamente se nos dice que meditemos en la palabra, ¿cuánto tiempo? Sí, todo el tiempo, hermano. Sí, cierto. Esa es la idea. Pero lamentablemente, como también lo dice Santiago, nos dejamos distraer, ¿no? O sea, nos alejamos del espejo y ya ni nos acordamos cómo nos veíamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros, que también avanza el día y nos olvidamos. Y mire usted, sí, qué triste es, porque a veces hasta dentro de la iglesia ocurre esto, como en este pasaje, ¿no? Cuando dice, pues, ¿no? Versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís,
siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿sí? No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde es que está ocurriendo esto según este pasaje? ¿Estamos hablando de fuera de una congregación o dentro de una congregación? Dentro de la congregación. Claro, ciertamente. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, que si no tenemos cuidado, aún dentro de las congregaciones podemos distraernos y dejar de, se me puso en blanco, dejar de mirar dentro de lo que es la perfecta ley. Esto es, nos dejamos distraer de la palabra misma de Dios. Increíble, ¿no? Eso sí, porque si hay un lugar donde más concentrados deberíamos, o pensamos, ¿no? Donde más concentrados deberíamos estar en la palabra, donde más centrados debería ser en la palabra, ¿dónde pensaríamos que es ese lugar? La congregación, pues. Pero mire usted, no siempre es así. Así que sí necesitamos muchísimo cuidado al respecto. ¿Alguien con algún pensamiento o algo que quisiera agregar? Hermano, Sí, hermano. también se puede dar la sección de personas en hermanos que conocen más la palabra, que conocen más la doctrina del Señor que el que no conoce, Claro. que está conociendo recién, o que es un poquito duro de entender. También puede ser el caso que sea de esa manera. Definitivamente, sí, definitivamente, ¿no? Sí, somos muy complicados nosotros, hermanos. Sí, eso. Usted entienda que cuando la Biblia en verdad dice que somos malos hasta lo más profundo de nuestro ser, en verdad, en verdad creo que hasta la Biblia se queda corta. No, la Biblia nunca se queda corta. En verdad que sí lo somos, ¿sí? Entiendas eso. Y todo eso necesitamos permitirle al Señor cambiar en nosotros. ¿Sí? Así que claro que sí, ¿no? Por eso es que dije en una ocasión, Jesús tuvo más problemas con los llamados líderes religiosos que con los pecadores. ¿No? Es más, y fue muy fuerte con los llamados líderes religiosos. ¿Sí? Fue más fuerte. ¿Sí? A ellos, si me permiten, se les iba encima. ¿No? Lo que hizo en el templo fue que cuando limpió el templo, en realidad, con quien estaba él yendo era contra los líderes religiosos. Porque para que esas personas, que sí, las personas en sí eran humildes, estén haciendo negocios en el templo, ¿sí? Era porque las autoridades religiosas se lo permitían. O sea, el negocio en sí era de las autoridades religiosas. ¿Sí? Los que estaban ahí eran simplemente personas que recibían pues una propina, por así decirlo. Pero el negocio era de las personas, de los líderes religiosos, ¿no? Entonces, cierto, también ocurre muchísimo de esto, hermano. ¿Sí? Esto de liderazgo muchas veces hace que la gente se sienta como soy más que los demás, ¿no? Cuando en la Biblia, y hemos hablado de esto, liderazgo más bien es sinónimo de servicio, ¿no? de sentirse, estoy a tu disposición, ¿no? Uh-huh. Muy bien, ¿alguien más o algo más? Sí. Ahora, entiéndase también que aquí quizás estamos hablando, cierto, ¿no? De personas, o sea, en la iglesia, en forma regular, por así decirlo, de personas que estaban pasando momentos y situaciones también difíciles. Así que cuando entraba alguien pues con dinero, como que hasta los ojos les brillaban, ¿no? A ellos también, porque no veían esto con mucha facilidad, o por lo menos en casa. Y la idea con estudiar esto no es nosotros pensar, ay, qué malos que son estos hermanos, ¿verdad? Que hacen acepción de personas. No, la idea con esto
es que nuevamente nosotros pensamos, o que nosotros, perdón, miremos esta palabra como el espejo. Señor, ¿qué es aquello que yo aquí necesito cambiar? ¿Qué es aquello aquí que necesito corregir? Porque ¿cuántas veces acaso usted no ha leído esto? Y cierto, lo vemos como que malos estos hermanos, ¿verdad? Que se creen, ¿no? Pero quizás nosotros tengamos, y bien lo dijo Jesús, ¿no? Miras la paja en el ojo ajeno, pero no miras la viga en tu propio ojo. Así que necesitamos nosotros también ver esto, ¿no? ¿Alguien más con algo más? ¿Sí? Cuando dice en el versículo 5, ¿sí? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Muy bien. ¿Dónde quedan los ricos acá? A ver, la pregunta que les estoy planteando. ¿Dónde quedan los ricos? O sea, ¿pueden los ricos ser personas que también entreguen sus vidas a Cristo? Entonces, cuando se habla de pobres, ¿a qué se refiere entonces? Acá en este versículo. Porque ahí dice, ¿verdad? Ha elegido Dios a los pobres, dijo, ¿no? Sí, versículo 5. Pastor, creo que es a lo que enseña Mateo, los pobres en espíritu. Puede ser, ¿cierto? Pero también Jesús, entienda usted, habló respecto a personas adineradas y dijo, es más difícil que entren al reino de los cielos. En realidad Jesús hasta dijo, es imposible, ¿no? Es imposible. O sea, mientras una persona, al margen de la capacidad económica que tenga, ¿sí? No dependa en Jesús, o sea, no va a poder ser esa persona una persona que rinda su vida a Cristo, ¿no? Para salvación y después para servicio. Repito, al margen de la capacidad económica que pudiese tener. Mientras que una persona u otra persona también, al margen de la capacidad económica que pudiese tener o no tener, depende o hace que su vida dependa de Cristo, entonces esta persona sí va a poder rendirse o se va a rendir al Señor para salvación y también para servicio. Así que, si bien es cierto, ¿sí? Es más difícil quizás para personas adineradas, ¿sí? Porque sí lo es. No podemos tampoco nosotros negar eso. Si es que sí es más difícil para personas adineradas poder dejar de depender de lo suyo para aprender a depender de Cristo. ¿Sí? Es más difícil. No imposible, ¿sí? No imposible. Pero el problema acá era que estos hermanos simplemente estaban viendo la billetera, ¿sí? Y no necesariamente el corazón, ¿sí? Es más, parece que los que estaban entrando acá, a ver, vamos aquí, vamos acá, tratando de nosotros ponernos en este lugar, ¿sí? Da la impresión que en este lugar la congregación es de término medio para abajo en cuanto a la economía. ¿Sí? ¿Por qué razón alguien iría a un lugar que él sabe es así, de término medio para abajo? ¿Sí? ¿Por qué es que esa persona iría mostrando todo su ropero, por así decirlo? ¿Sí sabe la expresión esta? ¿No? Que muestra todo su ropero. ¿Por qué razón haría eso una persona? ¿Alguien? Por vanidad. Posiblemente, ¿verdad? O sea, que
que da la impresión de que posiblemente, o sea, no es que esta persona de casualidad pasó por ahí, le gustó los cantos y entró, ¿no? No, sino parece que esta persona iría ahí pensando sí en lo que él estaba haciendo, ¿no? Y posiblemente sí por vanidad, ¿no? Posiblemente, no se nos puede aquí, no podemos nosotros afirmar ello, pero lo digo simplemente en base a lo que era el contexto cultural de estas congregaciones. Así que podría ser ello. Por eso es que también dice en el versículo 6, ¿no? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Sí? O sea, ustedes en este aspecto han hecho que el pobre se vea avergonzado, ¿sí? Como que minimizado. Y luego mire la pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Sí? O sea, se está hablando, insisto, de situaciones que se estaban dando en esos lugares y que por esa razón quizás el caso hipotético es que si entra alguien, pero sí, como dijo la hermana Ana, quizás en forma pretenciosa y vanidosa, ¿no? Y al resto pues se queda con la boca abierta de admiración. Ay, mira, cómo quisiera tener eso, cómo quisiera esto y esto y esto. Y a los pobres más bien como que, no, ustedes no sirven para nada, ¿no? Entonces, repito, da la impresión de que sí, posiblemente habían situaciones en las cuales más la vanidad era lo que estaba también aquí dejándose ver. ¿Alguien con algo que quisiera agregar en todo esto? ¿Sí? ¿Alguien? Por lo tanto, también entiéndase esto, ¿sí? Muchas veces nosotros decimos, no sé si usted ha escuchado, yo lo he escuchado, ¿sí? Cuando te vas a reunir con el Señor, saca lo mejor de tu ropero, ¿no? Para alabanza de Dios. Porque te vas a reunir con Dios. La Biblia en realidad nos hace a nosotros comprender lo siguiente, que ciertamente debemos amar a Dios, pero al amar a Dios, amar a nuestros hermanos. Y sí, nuestros hermanos quizás se van a ver hasta, no sé, amedrentados por la forma como es que usted se viste, si Dios le ha permitido a usted a tener un ropero muy, no solo decoroso, ostentoso. Entonces, si eso va en alguna forma a ofender a mis hermanos, entonces yo pienso que lo mejor sería, Señor, dame la sabiduría para vestirme en una manera apropiada, donde glorifique tu nombre y se muestre mi amor para mis hermanos. ¿No cree usted? ¿Sí? Pienso que muchas veces nosotros más hacemos uso de ¿qué sería en inglés? Es clichés. Algunas palabras, ¿no? Que suenan, ¿no? Para Dios siempre lo mejor. Sí, pero ¿qué es lo mejor? O sea, ¿qué es exactamente? O sea, ¿quién define qué es lo mejor? ¿Me dejo entender? ¿Eh? Ahora, lo triste es que nosotros vamos de extremo a extremo muchas veces, ¿no? Decir, no, cántate así nomás, una vez más. No, la idea es, dejemos que las decisiones se tomen en el Señor. ¿Sí? En este caso, si hay una persona adinerada, muy rica, y de pronto va a ir a una iglesia, bueno, voy a dejar pues algunas cosas, no algunas de mis alhajas en casa mejor, porque no las voy a necesitar allá. La idea es que con mis hermanos podamos adorar juntos al Señor, no ser una distracción, más bien, o qué sé yo, ¿no? Así que necesitamos, hermanos, aprender a manejar las cosas en el Señor, aún
en la forma como nos vestimos, ¿sí? Porque usted y yo nos vestimos simplemente en base a cómo nos sentimos muchas veces, ¿verdad? ¿Ve? Y ya hemos hablado, no, la idea es no utilice sus sentimientos o sus emociones como espejo. ¿Qué es lo que debemos nosotros utilizar? Nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios. ¿Alguien con algo más que agregar? Y sí, pues habían muchas personas adineradas que eran abusivas, ¿sí? Muy abusivas, pero que ellos también creían en la religión, ¿no? No necesariamente en la espiritualidad, sino en la religión. Así que iban, daban sus ofrendas, pero querían que aún allí ellos pudiesen ser alabados. Es más, cuando Jesús, ¿se acuerda? Dice respecto a las ofrendas, ¿no? ¿Qué es lo que dice respecto a las ofrendas? ¿Se acuerda usted qué es lo que dice en Mateo, en el Sermón del Monte, respecto a las ofrendas? Que no sepa tu derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿no? O viceversa, ¿no? Yo por eso mejor no doy ofrendas, para que no. No, uy, el pastor diciendo eso, ay, disculpe. No, usted sabe cuáles son las convicciones respecto a las ofrendas y los diezmos también. Pero había, mire usted, sí, líderes religiosos, fariseos, que ellos hacían sonar las ofrendas, ¿no? O sea, recuerde que antes no habían billetes, ¿no? Antes eran monedas o metal, ¿no? De oro, plata, qué sé yo, y lo hacían sonar. ¿Por qué creen usted que lo hacían sonar? Para que todos sepan, ¿no? Que están dando. Ciertamente, ¿sí? Vanidad, ¿verdad? Entonces, habían estas personas que iban también a estas, acá posiblemente sinagogas donde judíos se habían convertido al cristianismo, quizás sinagogas completas como ha pasado. En el versículo 7 dice, no blasfeman ellos, o sea, siguen hablando acá de las personas adineradas, ¿sí? No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, hablando del nombre de Jesús. O sea, están blasfemando ellos, ¿sí? Porque más están dependiendo en su dinero que en Jesús. Más están buscando la vanagloria que la gloria de Jesús, ¿sí? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Revaluemos esta parte también nosotros, ¿sí? No está diciendo acá que todo rico está mal. No, o sea, no está, siempre trate usted, una vez más, de interpretar dentro del contexto. O sea, en ese contexto en el que se vivía, sí, habían muchos ricos que estaban mal. Siendo religiosos, eran vanidosos, ¿no? Quiere decir con esto que para todas las edades no necesariamente, ¿sí? Pero en ese contexto sí, lo que sí se nos está diciendo es que no hagamos acepción de personas, porque por otro lado, si podemos ir al otro extremo, ¿no? Y decir, no, hay que prestar primero atención a los pobres y al último ya a los ricos. ¿No estaríamos también nosotros nuevamente cayendo en discriminación? Claro que sí, ¿no? Porque a veces se hace así, ¿no? Nuevamente caeríamos en discriminación. Así que lo importante es hacer las cosas conforme el Señor, y nos dice en el versículo 11, ¿no? Bueno, en el versículo 10 nos habla de la ley, ¿no? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, rapidito antes que lo... Por eso es que nadie puede ser salvo por la ley. Sí, repito, nadie puede ser salvo por la ley.
Solo Jesús lo hizo. ¿Sí? Solo Jesús. De allí que nosotros no somos salvos por las obras de la ley, ¿no? Algunas personas, quizás usted ha escuchado, no, yo primero voy a dejar de ser pecador para acercarnos a Jesús en razón a que somos pecadores. Si no fuésemos pecadores, no tendríamos necesidad de Jesús. ¿Sí? O sea, la ley del Antiguo Testamento, que no solo son los 10 mandamientos, por cierto, sí, estamos hablando de todo el Pentateuco, los profetas también, no era para que la gente no alcanzase salvación a través de cumplir toda la ley. Es imposible. Jesús mismo lo dijo, ¿no? La Biblia lo dice, es imposible eso. ¿Por qué? Porque usted puede, vamos a suponer que toda la ley es, qué sé yo, tiene 1000 puntos, 1000 reglamentos, 1000. Usted puede guardar 999 de ellos, pero no guarda el 1000, todo eso se le vino abajo. Entienda, porque Dios siempre demanda perfección, que no tenemos. Por eso es que necesitamos tanto de Jesús, porque Jesús sí lo tiene. ¿Se da usted cuenta? Jesús hablando a una mente que es judía, ¿sí? A una mente judía, creyente, sí, pero le dice, no, cualquiera que guardare toda la ley, porque quizás ellos decían, no, pero nosotros sí lo guardamos toda la ley, solamente en eso nomás fallamos, ¿no? No, pero le dice, o sea, que falla en uno ya falló en todo, ¿no? Luego dice en el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Esto ya no es la ley del Antiguo Testamento. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, si no fuese por Jesucristo, todos nosotros estaríamos condenados. ¿Sí? A eso es a lo que se va. Entonces, dejemos de hacer acepción de personas. Cristo no la hizo. ¿Sí? Y no solo en este aspecto, simplemente refiriéndose a la parte económica, sino a cualquier otra cosa. Si usted tiene dificultades con ello, con algún tipo de discriminación, porque repito, sí puede ser que la tengamos. No piense usted que usted tiene que ser santito y todo eso. Puede ser que la tengamos, pero traigámosla a Dios. Pidámosle perdón a Dios. Y recuerde, seamos oidores, ¿no? Seamos oidores y hacedores, o sea, oidores de Dios y hacedores. No simplemente nos quedemos en oidores, no. Y que eso sea que nos... Sí, cierto, Señor, no me gusta esto, pero necesito aprender. Quizás no que me guste, pero sí aceptar. Ayuda. Y a mi parecer, enséñame a aprender a escucharte a ti. ¿Sí? Y así vamos a ir permitiendo a Dios cambiar nuestras vidas. Preguntas o algo que quiera agregar en lo que a mí respecta, con esto vamos terminando. ¿Alguien? ¿Alguien? Camila, ¿estás ahí todavía o...? Sí, estoy aquí. Se para un poquito, entonces quité mi imagen. Después que el resto se va. A propósito, se van a quedar seguros. No. Decía algo más. ¿Puede repetir? ¿Perdón? ¿Puede repetir? Se congelaron todos. Lo que dije, sí, me agradaría conversar con Carmen Eve y con Camila después de este estudio. Okay. Por un ratito. Muy bien, ¿alguien? ¿Algo? ¿Agregar? Dejemos que en verdad el Señor y su palabra nos vaya cambiando. Hermano Eduardo.
Atrasado, pero la pregunta es esta. En el versículo 6, cuando habla de la afrenta al pobre, y encima dice, los ricos oprimen. O sea, ahí es un poco bien fuerte el tema ahí prácticamente social. Sí, definitivamente. Sí, había abuso, había opresión. Claro que sí. Por eso digo, o sea, hay que manejar esto dentro de su contexto, ¿no? Eso existía y no significa que entonces debemos nosotros hoy pensar que no todos los ricos también son así. Puede ser que sí, pero puede ser que también no, ¿no? Así que tenemos que manejar todo con mucha prudencia en el Señor. Sí. ¿Algo más? Pastor, Sí. yo creo que, o sea, igual no se debe generalizar, pero también hay muchos casos en la sociedad en la que una clase oprime a la otra y aún se sigue dando, de hecho. Cierto, cierto, cierto. Hace poco con esto, ¿no? Del coronavirus, me mandó un meme, supongo que se llamará. Dice, ya llegamos al pico de lo que eran los contagios, ¿no? De la pandemia. Y la otra pregunta es, ¿y cuándo llegaremos al pico de la corrupción de nuestros políticos? que ciertamente, y bueno, lamentablemente, pero viene un político, ay, sí se nos caen, ¿qué se dice? ¿Qué se dice? Las babas, creo, ¿no? Una autoridad, ¿no? Ay, cómo se nos caen las babas, ¿no? En fin, simplemente seamos personas prudentes en el Señor. Sí, prudentes en el Señor. Obviamente, si hay alguna persona que merece también reconocimiento, obviamente darlo, pero no a que se nos caigan las babas, pues no. Tampoco, ¿no? Pero ser respetuosos, ¿no? Tampoco vamos a decir, viene, qué sé yo, el presidente Vizcarra, ¿no? A la iglesia y tampoco vamos a decir, no, en la iglesia todos somos iguales, así que no lo vamos a mencionar. No, pues tampoco, no vamos a caer, ya eso ya sería irrespetuoso también, ¿no? Bien, ¿alguna petición en oración para estos momentos? Pues